Muy bien, traders, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión, esta nueva masterclass. Hoy viernes 4 de febrero del 2022. Sean todos ustedes muy bienvenidos, así que comencemos nuestra masterclass. Gracias por estar con nosotros, gracias por su compromiso, gracias por el tiempo que le dedican a prepararse, en seguir comprometidos con el propósito de alcanzar esa tan ansiada consistencia en los mercados financieros. Entonces hace falta un poco de información para completar el rompecabezas que significa ser consistente en los mercados financieros. Y el día de hoy tenemos pues una pieza más de ese rompecabezas que es una estrategia de opciones avanzadas. Una estrategia que nos ha servido bastante últimamente para operar los earnings, los reportes de la entrega de los earnings de las compañías. Es una estrategia que tiene una alta efectividad y bueno, pero no sabemos mucho de la estrategia, nunca la hemos visto a detalle, así que el día de hoy vamos a verla. Se llama Reversed Iron Flies o mariposas de hierro invertidas, si la queremos traducir literalmente al español. Así que hoy, 4 de febrero del 2022, vamos a mirar qué cosa es un Reverse Iron Fly o una mariposa de hierro inversa. Muy bien, comencemos. Primero hay que entender cómo se hace, la pregunta es cómo se hace un reverse iron butterfly. Bueno, es una estrategia neutral. Para comenzar hay que entender que es una estrategia neutral, definida por el riesgo. O sea, es una estrategia de riesgo definido. Y tiene múltiples piernas. Tiene 4 piernas. Tiene un potencial de ganancias limitado, pero también tiene un riesgo limitado, tal como lo está diciendo en la primera parte, riesgo definido. Entonces, tiene riesgo definido y también tiene ganancias limitadas. La estrategia busca aprovechar un aumento de la volatilidad, o sea, de preferencia, tiene que comprarse en un ambiente de poca volatilidad. Eso sí, se espera un gran movimiento de precios del activo subyacente. Se espera un gran movimiento de precio del activo subyacente. El reverse iron fly se crea comprando un verpo de débito, o sea, de dirección bajista, y también un bull call de débito. Un bull call de débito es un vertical alcista. Al mismo tiempo, ambos, el verpo de débito y el bull call de débito, se tienen que comprar al mismo tiempo. El contrato comprado del call spread, o sea, del vertical alcista, y el contrato comprado del put spread, o sea, del vertical bajista, van a tener que ser del mismo strike. Van a compartir ese detalle. Los dos contratos comprados de los 4 que va a comprender un reverse iron fly, 2 de ellos van a ser del mismo strike, los comprados. Y finalmente, pues todos van a compartir la característica que van a ser de la misma fecha de expiración. Suena un poco complicado por ahora, pero cuando uno ya entra en los detalles va a entenderlo más. Listo, sigamos. ¿Cuál es la expectativa o la perspectiva, mejor dicho, de un reverse iron fly? La perspectiva, o sea, cuando yo abriría este tipo de estrategia en una empresa, en un activo. Bueno, número uno, como es neutral, entonces no tiene un sesgo direccional, pero sí requiere un movimiento lo suficientemente grande en el activo subyacente para superar los precios del break-even, que tiene dos. Tiene un break-even en la parte de arriba y tiene un break-even en la parte de abajo. Se paga un débito cuando se abre la posición, porque se compran dos verticales, un vertical alcista y un vertical bajista. Entonces, todo el Iron Fly reverso termina siendo un débito neto. Hay que tener en cuenta que puede salir muy caro si uno escoge una compañía muy cara o un activo muy caro. Entonces va a ser más barato si uno escoge un activo menos caro, obviamente. Así que cuando uno paga un débito, bueno, ese débito se convierte en el riesgo.
y el riesgo se limita a la cantidad pagada, ¿verdad? Los reverse iron flies necesitan de un cambio de precio significativo y o una mayor volatilidad antes del vencimiento para cobrar las primas o los premiums más altos cuando se cierra la posición. Un fuerte aumento en la volatilidad implícita suele acompañar a grandes movimientos en los precios de los activos. O sea, si yo veo a una expiración próxima donde hay un aumento de la volatilidad implícita importante, yo puedo esperar un movimiento importante en los precios de ese activo. Porque el crecimiento de la volatilidad significa movimiento importante de los precios. Eso es lo que significa el aumento de la volatilidad. Muy bien, entonces un inversor abriría un reverse iron fly cuando tenga la idea de que el precio del activo hará un gran movimiento en cualquier dirección, no importa si es bajista o alcista, es en cualquier dirección, antes del vencimiento, y por eso va a aumentar la volatilidad. Ahí, ese momento es el especial para pensar en abrir un reverse iron fly. ¿Y cómo se configura un reverse iron fly? Bueno, exactamente igual a un long straddle. Un long straddle es comprar el contrato call at the money y comprar el contrato put también at the money. Eso se llama long straddle. El objetivo de un reverse iron fly es exactamente igual a un long straddle. Depende de un gran movimiento direccional y una mayor volatilidad en el activo. Sin embargo, un reverse iron fly es más barato que un long straddle. ¿Cómo que es más barato? ¿Cuesta más barato? Sí. Porque cuando haces un reverse iron fly, tú estás vendiendo dos contratos out of the money, un put out of the money, un call out of the money. Y cuando vendes esos dos contratos adicionales, eso lo diferencia de un long straddle, ¿verdad? En el long straddle solamente compras el long straddle. En el reverse iron fly estás vendiendo también, aparte de comprar un long straddle, estás vendiendo también un contrato put out of the money y un contrato call out of the money. Y cuando los vendes recibes un crédito. Ese crédito que recibes es un descuento a la cantidad de dinero que vas a pagar por el long straddle. Entonces va a ser más barato el reverse iron fly, más barato que un long straddle. Entonces esto reduce el monto total del dinero a pagar, el débito neto, pero también la parte negativa de esa historia es que te va a limitar el potencial de ganancias. Claro, en un long straddle se puede ganar más. En un reverse iron fly está limitada esa ganancia porque acabas de vender un put out of the money y otro call out of the money. Se gana menos en un reverse iron fly. Y se limita esa ganancia al ancho del spread menos el débito pagado. Eso lo vamos a ver en un segundo. Aquí está. Este es un gráfico. En un diagrama cartesiano, el eje vertical es los precios de la ganancia y la pérdida, teniendo una línea central que es la línea del break-even, donde se separa lo verde de lo rojo. De 0 hacia abajo es una pérdida, de 0 hacia arriba es una ganancia, pero la ganancia no es infinita de ningún lado, sino es limitada. Aquí, por ejemplo, hasta $500, donde están las flechas verdes. Entonces, el precio tiene que mantenerse en una zona central al comienzo y luego tiene que coger una dirección. Entonces, si cruza el break-even en la parte superior, que sería aquí en este ejemplo 105, o si cruza el break-even inferior, que sería 95, a partir de ahí ya tenemos una ganancia. O sea, el precio tendría que salir de la lateralidad de 95 a 105. ¿Sí? Si sale de esa lateralidad de $10 de 95 a 105, entonces es así como paga un reverse iron fly.
cuando se escapa de esa lateralidad. Por eso se necesita un movimiento importante en el activo o un aumento de la volatilidad importante. La máxima ganancia está limitada, la máxima pérdida está limitada. Muy bien. ¿Cómo entrar entonces en un reverse iron fly? Bueno, ya sabemos que se crea comprando un spread de débito de dirección alcista y otro spread de débito de dirección bajista, al mismo precio de ejercicio, con la misma fecha de vencimiento. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. Imaginemos que la empresa, pongámosle un símbolo ahí, NNN. La empresa NNN cotiza $100 ahora mismo. Ahora, yo podría abrir un reverse iron fly comprando un vertical de débito alcista, o sea, un pull call de débito. ¿No? Bien. Y el call de ese bull call de débito comprado, el call comprado, el long call, tendría que ser del strike 100, o sea, del strike at the money. Y para protegerlo le voy a vender otro call del strike 110, o sea, out of the money, $10 por encima del contrato que voy a comprar. Le vendo el 110. Compro el 100, le vendo el 110 y ahí entonces se forma el vertical alcista, el bull call de débito. Y a la misma vez voy a comprar el vertical de débito bajista. Bueno, lo que voy a hacer es voy a comprar el put del strike 100 y vender el put out of the money del strike 90, que está out of the money a $10 del 100. Esto crearía el reverse iron fly con alas de un ancho de $10. ¿Ya está? Lo que me cueste el call comprado más lo que me cueste el put comprado se llama débito neto. Imagínate que me cueste $5 el hacer esto, 2.50 cada uno, 2.50 el bull call, 2.50 el bear put. Entonces, la pérdida máxima es lo pagado por los dos. Si es $5, como es el multiplicador de 100, la pérdida máxima sería 500. Y la ganancia máxima, también 500. ¿Por qué? Porque el ancho del spread es de $10. ¿Sí? El ancho del spread de cada lado es de $10. Entonces, si estoy pagando 500, la máxima ganancia es el otro lado, la otra mitad, que es 500. Muy bien. Entonces, la máxima ganancia sería de 500 si es que el precio del activo terminase, por encima o por debajo de los break-even. En este caso, del ejemplo, si terminase por debajo de 95 o si terminase por encima de 105. En el caso de NNN. Bueno, los spreads pueden ser de cualquier ancho. Puede ser de 10 como el ejemplo, pueden ser de 5, pueden ser de 20, pueden ser de 50, de 100, de 200, de 1000. Pero cuando mayor sea el ancho del spread, cuando más ancho sea entre los strikes, ¿no? Se pagará más prima, o sea, va a costar más caro. Y el riesgo será mayor. Y cuando más angosto sea el ancho entre los strikes, se pagará menos y el riesgo y beneficio será menor. Obviamente. ¿Y cómo salir del reverse iron fly? Hay que tomar en cuenta que el RIF, vamos a llamarle RIF, para no llamarle reverse iron fly. El RIF, RIF, las siglas de reverse iron fly, hay que tomar en cuenta que busca generar un beneficio, capitalizar un movimiento brusco, ¿no?, en el precio del activo y de la volatilidad implícita, o de ambos, del precio y la volatilidad. Lo que quiere es ganar dinero con ese movimiento brusco del precio y de la volatilidad. Entonces, si el precio del activo se mueve lo suficiente antes del vencimiento y o la volatilidad implícita se expande lo suficiente, entonces se sale del trade, o sea, se vende
Se sale del trade vendiendo, o sea, sell to close, así se le denomina en inglés a la frase vender para cerrar. Uno o los dos verticales que conforman el Iron Fly, el Reef. Se venden los dos o se vende uno. Uno puede vender uno, uno puede vender los dos. Algunos autores defienden la teoría de que si el precio sube, por ejemplo, y ya estás ganando dinero porque el vertical que se está valorizando es el bull call de débito, quiere decir que el otro, el bear put, está perdiendo dinero. Entonces cierras solamente el que está perdiendo dinero y dejas al que está ganando dinero abierto para que siga ganando más dinero. O si el precio del activo cae, entonces el que está ganando dinero es el bear put de débito. Ese es el que se está valorizando. Por lo consiguiente, el que tendrías que cerrar es el que está perdiendo dinero, en ese caso el bull call de débito. Muy bien. La diferencia entre el débito neto pagado al inicio y el precio de todo el reverse Iron Fly al cerrarlo será la ganancia o la pérdida del trade. Por lo general, esta estrategia se cierra antes del vencimiento, eso sí, porque la idea es aprovechar el beneficio antes de que el time decay y que el valor extrínseco desaparezca. Esto tiene que ser lo más rápido posible. Muchas de las operaciones que nosotros hacemos de reverse Iron Flies se cierran al día siguiente después de abrirlas. Es rápido para aprovechar el valor extrínseco. Sin embargo, si el precio del activo está por encima o por debajo de la opción corta, o sea, de la opción vendida, ¿sí? O sea, del put out of the money o del call out of the money al vencimiento, se obtendrá la máxima ganancia. Es casi seguro que una de las opciones long, estamos hablando de las que comparten el mismo strike, las compradas, estará en ITM, ¿ok? Una de las dos, ¿no?, va a estar valorizada in the money al vencimiento. Entonces tú debes de venderla, deberá salirse, ¿ok? Porque si no hay el riesgo del ejercicio. Cuando tú compras un contrato call o cuando compras un contrato put y ya se acerca el vencimiento y ese contrato está in the money, entonces tienes el derecho de ejercer la compra de 100 acciones si es el call el que termina in the money, y tienes el derecho de vender 100 acciones si es que es el put comprado el que termina in the money. Por eso se recomienda cerrar la posición antes de la expiración. Impacto del time decay o del TERA en el reverse Iron Fly o el RIF. El decaimiento, la depreciación por el tiempo, o TERA, como también se le conoce, funciona en contra del RIF. En contra. Es enemigo. El time decay, el TERA, es un enemigo del reverse Iron Fly. Cada día que pasa, disminuye el valor temporal de los contratos de opciones largas, de las compradas. Allí, en las compradas, está la mayor inversión de dinero. Esta es una operación de débito. Y como todas las operaciones de débito, el time decay es un enemigo. Idealmente, un gran movimiento en el precio del activo que ocurra rápidamente haría que el inversionista pueda capitalizar el valor del tiempo extrínseco restante al vender la opción. Tendrías que venderla rápidamente. Es por eso que nosotros le ponemos a nuestras operaciones de RIF un target. Muy bien. Impacto de la volatilidad implícita en el reverse Iron Fly. Un reverse Iron Fly se beneficia de un aumento en el valor de la volatilidad implícita. O sea, la volatilidad sube y el RIF se valoriza. Una volatilidad implícita más alta da como resultado precios de prima de opción más altos. La valorización del precio de los contratos de opciones también se puede dar por un aumento de la volatilidad y no solamente por un aumento de los precios del activo. Idealmente, cuando se inicia el RIF,
la volatilidad implícita es más baja de lo que será a la salida o al vencimiento. Entonces la volatilidad futura y el coeficiente, la variable vega, que es quien siente ese cambio de volatilidad en nuestra opción, es incierta, es impredecible, no se sabe cuánto va a costar al momento que salgamos del trade. Entonces, aún así, aún sabiendo esto, es bueno saber cómo es que la volatilidad afectará al trade y sabemos de que el aumento de la volatilidad beneficia a nuestro trade RIF. Por lo tanto, una caída de la volatilidad te perjudica. Ajustes del reverse Ironfly. Ahora, un Ironfly tiene una cantidad de tiempo finita, tiene un fin. O sea, para ser rentables, el trade tiene que darte la ganancia rápidamente. Hay varias razones, varias variables que funcionan en contra del éxito de un reverse Ironfly. Entonces, si el activo subyacente no se mueve lo suficientemente lejos, lo suficientemente rápido, o la volatilidad disminuye, entonces el reverse Ironfly va a perder valor rápidamente y dará como resultado una pérdida de dinero. Los reverse Ironfly se pueden ajustar como la mayoría de las estrategias de opciones, pero pueden tener un costo mayor. Al momento de querer ajustar un reverse Ironfly, uno tendría que comprar otro pagando débito por él, y al pagar débito por otro, uno agrega más riesgo al trade y extiende más todavía los puntos de break-even. Ahora el activo principal, el subyacente, tiene que moverse aún más de lo que le pediste en la primera operación original, porque los break-even se extienden y se ponen incluso más anchos si es que tú quieres ajustar y comprar otro. Muy bien. Listo. Parte de los ajustes dice, los contratos vendidos, o sea, el put que se vende out of the money y el call que se vende out of the money, esos son los contratos short. Aquel que no es testeado, ¿no?, puede ser extendido en la dirección del precio del activo para recibir más crédito. El ejemplo lo tenemos a continuación. Pero espérate, al momento que tú extiendes la pierna, el lado no testeado para recibir más crédito, y si el activo regresa después que lo has hecho la extensión, el ajuste, el activo regresa otra vez, entonces el potencial de beneficio se limita. Por ejemplo, en el caso hemos hecho el ejemplo de que el activo cuesta $100, la compañía NNN cuesta $100, ¿eh? Y hemos comprado un call del strike 100, le hemos puesto una protección a ese call vendiendo el call 110 out of the money, y también hemos ido a comprar un put del strike 100 también, mismo strike que el call, y a ese put comprado le hemos vendido el put 90. Imagínate que el precio se mueve de $100 a $103. Entonces, el que se está valorizando es el bull call de débito, porque ese es el que apunta a que el precio suba. Pero el que está depreciándose es el bear put de débito. Entonces, el contrato vendido put, que está out of the money, o sea, el strike 90, el put out of the money, el que protege al bear put de débito, puede cambiarse a un precio de ejercicio más alto, o sea, 95, para obtener un crédito adicional. Bien, esa es la idea de ajustar para generar más crédito. Ahora, imagínate que
el activo no se haya movido a una zona rentable al vencimiento, o sea, que no haya tenido un movimiento lo suficientemente grande, lo suficientemente rápido para que cree un beneficio. Si el activo no se ha movido a una zona rentable al vencimiento, las opciones se pueden vender y se puede comprar un reverse iron fly nuevo con un vencimiento quizás de la próxima semana, quizás de las 2 semanas próximas, del mes próximo. ¿Eh? Así que esto también se puede hacer antes del vencimiento si es que el trader o inversionista desea recuperar parte de la prima que ya ha perdido antes que los contratos caduquen sin valor. Simplemente extenderla. Tome en cuenta que esto requerirá que el activo realice un movimiento aún mayor que la operación original. O sea, el rolling in, el rolling out, el rolling up o el rolling down va a agregar más riesgo a la operación original y va a aumentar la cantidad de capital comprometida con la operación. Entonces, a veces no es una buena idea hacer ajuste en un reverse iron fly. Eso es lo que trato de decir aquí. ¿Y cómo hacer el rolling? El rolling hacia arriba, hacia abajo o hacia afuera. Bueno, hay que enterarse que un reverse iron fly puede ser roll up cuando se cambia el strike del call vendido, si es que el activo está cayendo. El que tendremos que ajustar es el bull call de débito. El strike vendido del bull call de débito en el ejemplo, imagínate en el ejemplo. El verbo de débito, o sea, el strike 100, tiene su protección. La protección es el put vendido 90. El precio del activo de la empresa NNN está cayendo de 100 hasta 95 y está generando un beneficio. El verbo de débito está ganando dinero, pero el bull call de débito está perdiendo. Entonces, hay que ajustar el bull call de débito. Tiene el strike vendido que es el 110, entonces el 110 habría que bajarlo al 105. Cambiamos entonces el 110 por el 105 para recibir un crédito. ¿Bien? Para recibir un crédito. Entonces, cuando hacemos eso, aumentamos las probabilidades de éxito de la operación. Esa es la forma. Ahora, en el primer caso que lo vimos en la diapositiva anterior es si es que el activo sube de $100 a $103, entonces es el bull call de débito el que se está valorizando. Y el bull call de débito no le pasa nada. El que hay que ajustar es el verbo de débito. Ahí es donde el strike vendido put, que es el 90, se ajustó a 95 para recibir el crédito. Ok, eso se llama roll up, roll down. Pero también existe el roll out, que es el cambiarle de fecha, ¿no? Que también ya hemos visto. Todo esto forma parte de cómo rodar al reverse iron fly. Ahora, todo esto pasa cuando el activo no se ha movido lo suficiente para que pueda valorizarse y generar un beneficio. También está el hecho de cerrar toda la posición completita, venderla, porque ha sido una operación de débito comprada, y la vendes y aceptas la pérdida y compras otro de una fecha de expiración próxima. Aquí dice mensual. Bueno, puede ser semanal también. Se recomienda mensual porque la de mensual, las fechas de expiración mensual tienen mayor liquidez. Entonces, cuando tú le haces el rolling out, eso se llama rolling out, el nuevo reverse iron fly que compres, acuérdate que esto es débito, el nuevo, el que se compra nuevo, podría tener los mismos strikes. Los mismos strikes. Si tú crees que todavía
el análisis que has hecho te dice, es que el precio va a mostrarte esa misma lateralidad en el próximo mes, entonces podrías usar los mismos strikes. O también podrías hacerlo con otros, ¿no? Para reflejar los cambios del precio del activo. Aquí el expected move del market maker va a ser útil. Lo que diga el expected move del market maker puedes utilizarlo como referencia. Bueno, lo negativo de este rolling out, ¿no? Es que al hacer el rolling out, o sea, al comprar otro reverse iron fly para la próxima fecha de expiración, va a implicar el pagar más dinero y por lo tanto sumarle más riesgo a la operación original. Entonces, si bien es cierto que el riesgo sigue definido, ¿no? Operación de riesgo definido, sabes cuánto vas a perder exactamente, porque es lo que estás pagando, pero este débito adicional que estás pagando, lo que va a hacer es va a crear un incremento potencial de pérdida. No solamente eso, sino que también va a necesitar de un movimiento más grande en la empresa NNN hasta que te puedas superar los break-even nuevos que acabas de crear. ¿Bien? Porque la volatilidad es diferente en la próxima fecha de expiración. Entonces los break-evens van a ser más grandes. Muy bien, ahí tenemos cómo rodar al reverse iron fly. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto. Número 1, ¿cómo se hace? Sabemos que es una estrategia neutral definida por el riesgo y de múltiples piernas. ¿Sí? Sabemos que se compra un bull call de débito y también se compra un bear put de débito. ¿Ok? La perspectiva es que, bueno, si bien el iron fly reverso es una estrategia neutral y no tiene un sesgo direccional, necesita de un movimiento bastante fuerte, bastante importante en el activo, o también necesita de un incremento de la volatilidad de manera importante. ¿Ok? Ahora, se configura bien parecido a lo que es un long straddle. Tiene ese objetivo de valorizarse con un movimiento importante del activo o una subida de la volatilidad. Así luce el gráfico. La parte roja es el riesgo y la parte verde es la ganancia, pero está limitada, así como el riesgo está limitado. Tiene puntos de break-even. Si el precio sale de esos puntos de break-even, comienza a valorizarse. Aquí en este ejemplo tenemos la compañía NNN, que en el momento del trade, de iniciar el trade, costaba $100. Entonces, el trader tiene que tener la expectativa de un movimiento importante de NNN hasta la fecha de expiración del trade y podría haber subido hasta 110 o más, o podría haber caído por debajo de 95, de 90 o más. Entonces, apenas cruce los 95 hacia abajo, de 100 caiga $5, ahí ya está ganando dinero el reverse iron fly. Y pasa lo mismo si sube por encima de 105 en su camino rumbo a 110, ya a partir de 105 va a comenzar a producir beneficio. Así es un reverse iron fly. Lo que es malo para un reverse iron fly es que se mantenga lateral entre los break-even. No good, my friend. También hemos visto cómo se entra comprando el bull call, comprando el bear put. Hemos visto cómo salir. Hemos visto el impacto del time decay, que es malo para un reverse iron fly. El impacto de la volatilidad implícita. Una expansión de la volatilidad es buena, una contracción es mala. Cómo ajustarlo, hemos visto cómo ajustarlo. Y aquí estamos ahora explicando de que el rolling el rolling up, el down, el out, no son acciones muy inteligentes que digamos. Lo que sí es inteligente es lo siguiente: el hacer un hedge, una cobertura al reverse iron fly. ¿Cómo es eso? A ver, ya sabemos que hedge es cobertura en español. ¿Cómo hacer la cobertura de un reverse iron fly? Esto está interesantísimo, mire. El hedge, al hacer la cobertura de un riff, esa es una
Idea bastante buena, una idea proactiva, y podría ayudar a retener algunos beneficios, unas ganancias, si es que el activo se ha movido mucho apenas el trade se inició. Vamos a agarrar un lapicito. Vamos a explicar acá, a ver, en la parte de abajo que tenemos un espacio todavía ahí. Este es el blanco, me parece que el verde está mejor, el lapicito verde. Entonces, cuando hacemos el reverse iron fly, necesitamos que el precio que está por aquí, antes de que inicie el trade, ¿no?, que supere el break-even superior o que supere el break-even inferior para que nosotros ganemos dinero. Imagínate que hizo el movimiento hacia el sur y tú no le pusiste un target. Entonces, lo que dice el cubrir, o sea, el hedge, es lo siguiente, que una vez que hizo el tremendo movimiento ese que ya hizo y tú no lo cerraste al trade, aunque deberías haberlo cerrado, tú podrías esperar que esto tenga el famoso retroceso en el sentido contrario, porque así pasa, así se mueven los mercados financieros. Una vez que hace un movimiento fuerte, el precio normalmente otra vez retrocede. Lo mismo que le está pasando al Standard & Poor's ahora mismo. Entonces, en el momento que tú veas de que va a entrar otra vez a la zona prohibida, a la zona de pérdida, tú podrías abrir aquí abajo una operación de crédito que te genere un crédito, como el famoso bull put de crédito, para aprovechar el retroceso alcista. Ah, y generar un crédito que te pueda absorber esas pérdidas después de que está retrocediendo otra vez hacia arriba. Porque se supone que tú debiste cerrarlo aquí, pero no lo cerraste y está retrocediendo. Bueno, en vez de cerrarlo, puedes abrir un bull put de crédito ahí. ¿Qué pasa si al revés no cae? No, no, no. Al contrario, sube. Vamos a ver el caso alcista. Entonces el precio justamente antes de entrar está ahí. Haces el reverse iron fly y tú quieres que se muevan hacia algún lado y en este caso sube. Una vez que tiene el tremendo impulso al día siguiente de los earnings, por ejemplo, un evento binario que es muy útil utilizar esta estrategia, tenemos una estadística bastante interesante que se la voy a mostrar enseguida. Imagínate que sube hasta acá. Una vez que sube, ¿qué hace el precio? Bueno, normalmente no continúa subiendo. Nosotros ahí ya le ponemos un target, salimos con un porcentaje de ganancia. Pero imagínate que no le pongas un target, porque imaginas de que esto va a seguir subiendo, que la empresa eh, ha sobrepasado la expectativa de sus ganancias de earnings y todos los analistas se ponen de acuerdo que lo que va a subir en los próximos días y meses es increíble. Entonces tú no la quieres cerrar con el 10%. ¿Ok? La empresa llega hasta acá y luego comienza a entrar otra vez en la zona prohibida. Ah, bueno, en ese momento tú le abres el famoso bear call de crédito para que en el retroceso que se meta otra vez aquí, tú generes un crédito, ¿eh?, una ganancia cuando se meta otra vez adentro. Eso se llama cubrir. Hemos visto el caso cuando cae, ahora estamos viendo el caso, perdón, hemos visto el caso cuando cae y quiere rebotar hacia el alza, ahora estamos viendo el caso cuando sube y quiere rebotar a la baja. Listo. Eso se llama hedge. Entonces existen incluso instituciones que se dedican solamente a eso y la generación de sus ingresos anuales se basan en este tipo de operativa. Le llaman hedge funds, fondos de cobertura. Ok, ahí explicamos ya todo eso, ¿no? Dice, el activo se ha movido mucho, aparte, dice, a retener algunos beneficios si es que el activo se ha movido mucho
apenas el trade se inició, mientras se minimiza el riesgo global del trade. El hedge el hedge de un reverse iron fly podría ser una manera muy proactiva que ayude a retener algún beneficio si es que el activo se ha movido mucho apenas el trade se inició, mientras se minimiza el riesgo global del trade. Reducir el riesgo global del trade a partir del crédito recibido por los verticales, eso es lo que estoy refiriéndome. Minimizar el riesgo por el crédito recibido por los verticales que se abren de cobertura. Ya sabemos que el reverse iron fly necesita de un movimiento direccional sostenido en el precio del activo para generar ganancias. Sin embargo, los activos pueden moverse muy rápido y luego retroceder, borrando las ganancias que causaron en el inicio del movimiento. Si el activo se mueve al alza o a la baja, un inversionista podría escoger un hedge en contra de un posible movimiento en la dirección opuesta. Si el activo sube, el inversor podría vender el bear call de crédito por encima del bull call de débito. Cuando me refiero a por encima, estoy hablando de la cadena de las opciones. O sea, esta es la cadena de las opciones, más o menos así. Del lado derecho están los puts, del lado izquierdo están los call. Entonces, el reverse iron fly está comprando y vendiendo. Primero compra un call y compra un put y vende el put out of the money y también vende el call out of the money por aquí. Muy bien. Entonces lo que está diciendo es que si el activo sube, si el activo sube, ¿ok? Y luego quiere meterse otra vez a la zona prohibida, entonces lo que se hace es vender el bear call, un bear call de crédito, por encima del bull call de débito. Es decir, por encima quiere decir que este es el bull call de débito. En el caso que hemos visto, estamos hablando que el strike 100 es el call comprado y el 110 es el call vendido. Muy bien. ¿Qué quiere decir que abramos una operación vendiendo el bear call de crédito por encima del bull call de débito? Quiere decir que el bull call de crédito que abramos tendría que ser por encima. Vamos a imaginar por encima. En la cadena de opciones significa debajo, porque los números van avanzando. Quiere decir que el que está más lejos, quiere decir que es por encima del precio anterior. Entonces, yo vendería un contrato call del strike 115, ¿no? Podría ser, y compraría otro call, ahí haría el de crédito, comprando el strike 120. Listo. Eso se llama hacer un bear call de crédito por encima del bull call de débito. El caso contrario, o sea, si el activo cae de precio, sería lo opuesto. Para no confundirnos, voy a borrar lo dibujado acá. ¿Ya? Lo voy a borrar. Borré la línea vertical también, vamos a redibujarla. Si el activo cae de precio, ¿ok? Acuérdate que tú has comprado el bear put de débito, comprado el put 100 y se ha protegido vendiendo el put 90, ¿ok? Esto se llama bear put de débito, claro. Entonces, si es que el activo cae, se va a vender
un bulpu de crédito debajo del verpu de débito. Los precios de la cadena de opciones en el lado de los put, los que están más out of the money, son precios menores. 85, 80, 75, 70, y cuando más out of the money esté, el precio es menor. Por eso se dice que el inversor podría vender un bulpu de crédito. ¿Cómo se hace eso? Se vende un contrato del strike 85 y se compraría uno del strike 80. Eso se llama bull put de crédito. ¿Cuál es el propósito? Recibir un crédito. Recibir dinerito, recibir un crédito. Lo mismo que pasaba con el ver call de crédito aquí abajo, si es que el precio del Ironfly sube. ¿Ya? En este caso sería que baje. Entonces, aquí la idea es al revés. Aquí es que al día siguiente de los earnings el precio haya bajado y que otra vez intente retroceder y se mete en la zona mala, en la zona prohibida. Si es que cae y comienza a subir, es aquí donde le haces el bull put para recibir un crédito. Eso se llama hedging. Lo vamos a intentar y lo vamos a probar en la próxima semana. Quizás por ahí hacemos una operación de earnings, donde, ¿sabes qué? No le pongamos un target de 10%. Lo dejemos abierto para aplicar estos conocimientos que estamos aprendiendo aquí hoy día. Con el único propósito de practicar y aprender, ¿cierto? Porque nos está yendo bastante bien poniéndole un target desde el inicio en el 10%. Eso sí. Pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces, implementando este nuevo concepto de cobertura, nos va a llevar a otro nivel. Esa es la idea. Muy bien, entonces ahí terminamos explicando lo que es eso. Vamos a recapitular los puntos más importantes de la estrategia de los RIF, los Reverse Iron Flies, o las mariposas de hierro invertidas, si quieres traducirlo literalmente. Número 1, que tienen un riesgo limitado y por lo consiguiente también tienen beneficio limitado. Es una operación de débito, ¿ok? Hay que pagar por ello. Muy bien. Ahora, necesita, de todas maneras, de movimientos importantes del precio del activo o de un incremento importante de la volatilidad implícita. Otra característica o un punto importante a tomar en cuenta es que sí se puede ajustar. Sí se puede ajustar, ya lo hemos visto. Muy bien. Que el riesgo se limita al débito pagado. Así que cuidado con abrir otro más, porque entonces ya estás pagando doble y el riesgo se duplica. El beneficio también se limita al ancho de un spread, de cualquiera de los dos. O sea, ¿cuánto es el ancho? ¿$10 es el ancho de uno? ¿5? ¿20? ¿100? Bueno, el ancho del spread, en el caso del ejemplo, es de $10. Y el crédito recibido, perdón, el débito pagado, porque aquí se resta el débito pagado al ancho, que fue de $5 en el ejemplo. Entonces, ese es el máximo beneficio. Lo que queda de la resta, 10 menos 5 es 5. Entonces, el beneficio se limita a 5, el riesgo también a 5, en el ejemplo. Se recomienda administrar al 10%. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con la estrategia de earnings. Administrar al 10%, la palabra administrar al 100%, al 10% quiere decir cerrarlo al 10%. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a escribir una R aquí que hizo falta. Eso, administrar con la mayúscula, R mayúscula, administrar. Ahí está. Se recomienda administrar el 10% de la ganancia. Está dándote el 10% y listo. Luego, se puede iniciar 30 días antes del reporte de los earnings. ¿Por qué? Porque como antes de los earnings, normalmente en las compañías de buen valor, de buena salud financiera, el precio sube y la volatilidad se incrementa. No siempre pasa así, pero la volatilidad se incrementa. Entonces, una de las
opciones es abrir un reverse iron fly 30 días antes del reporte de los earnings. Es posible, es factible, es doable. Luego, también se puede iniciar un día antes del reporte de los earnings, que es lo que estamos haciendo. Lo estamos iniciando un día antes en compañías que cuestan más de $100, que son súper líquidas, que tienen vencimientos semanales. Después de estudiar sus comportamientos en los últimos 3 años, le iniciamos un reverse iron fly, algunas de ellas, un día antes de los earnings. También se puede iniciar después del reporte de los earnings. ¿Cómo que después? Claro, cuando ya sufrió el crash de la volatilidad ha quedado muy bajita. ¿Y qué crees que pasa después de eso? Que es muy posible que la volatilidad comience a subir otra vez. Entonces, también se podría abrir después de los earnings. Por eso he puesto para explicar esto los 3 asteriscos que están ahí al costado. Listo. Yo creo que ahí terminamos. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? No, Ulises, por mi parte no. Gracias. ¿Verdad? Creo que hemos cubierto todo. Es una estrategia que ya la estamos utilizando. La estamos utilizando. Es más, aquí tenemos un jornal, hojas de cálculo, opciones avanzadas. Reverse Iron Flies. ¿Dónde estás? Aquí están, Reverse Iron Flies. El día 12 de julio. Oh, wow, 12 de julio ya son 7 meses. Del año pasado, el 12 de julio del 2021, hicimos la primera de estos Reverse Iron Flies de earnings. Hemos hecho 88 operaciones hasta ¿cuándo ha sido la última? La última ha sido el 2 de febrero. Hoy estamos 4. El 2 de febrero fue el miércoles. Lo hicimos en Facebook. Entonces hemos hecho bastantes. 88 lo que cuenta aquí nuestra bitácora. De las 88, la efectividad de la estrategia, o sea, el porcentaje de los 3 ganadores, efectividad, es 92%, más de 92%. Bueno, existe una cantidad de 3 perdedores, no todas son ganadoras. ¿Okay? Break-even no ha salido ninguna. El retorno promedio por el riesgo asumido es de 3%, o sea, la ganancia promedio de acuerdo al riesgo asumido es 3% por cada uno. La cantidad de tiempo que nos quedamos en el trade es de un día. Ese es el promedio. Y lo que hacemos es que hemos puesto aquí como referencia un capital inicial de $100,000 haciendo esto, donde el capital en 7 meses, en 88 operaciones cerradas, se incrementó en el 91.5%. Prácticamente antes de llegar al trade 100 ya estaría duplicándose el capital haciendo solamente esta operación, este tipo de estrategia. En este caso lo estamos utilizando solamente en activos de más de $100 con características especiales. Activos muy líquidos, activos que cuesten más de $100 y que en los 10 últimos reportes de earnings hayan mostrado un movimiento al menos del 5% de su valor. Tenemos una configuración especial para hacer eso. La tenemos aquí en el Thinkorswim, en Earnings Option Strategies. Earnings Option Strategy, vamos a cerrar acá la ventanita. Muy bien. Y vamos a poner, por ejemplo, la última que hicimos fue en Facebook. Ahí está. Este es Facebook. Entonces, examinamos los trades de Facebook. Y pasamos así someramente una observación en los últimos trades. Nos fuimos el primero. Este es el de hace 3 años.
Estamos en la fecha del, ¿cuánto dice acá? 24 del 4 del 2019. Lo que nos interesa es observar desde el día anterior de los earnings, cuánto era el precio un día anterior. ¿Ok? Y saber en los próximos días, a ver si realmente se mueve al menos un 5% del valor que tenía antes de los earnings. 5%. Y para sacar esa cantidad, para sacar esa matemática, tendríamos que ver cuánto costaba un día antes de los earnings. Por ejemplo, aquí costaba $183. Al día siguiente reportó los earnings. No se movió nada al día siguiente. La verdad, ¿no? Siguió costando lo mismo. El movimiento viene al tercer día, después de haber entrado en el trade, que entraríamos un día antes de los earnings. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Aquí subió de 83 a 97. De 83 a 97 son $14. ¿Cuánto es en porcentaje? $14 de 183. Eso es lo que nosotros observamos. Del precio un día antes, en el movimiento los días posteriores, si al menos subió un 5%, en este caso sí subió un 5%, se acerca más o menos hasta podríamos decir, el 7, 8%, lo hizo. Mínimo que se mueva en los últimos 10 reportes de earnings, que se haya movido al menos un 5% cada vez, la pone como una candidata. Eso fue lo que analizamos anteayer con Facebook, y realmente sí cumplía con que más o menos en el 80% de todos esos reportes, el 80% quiere decir que son 11 reportes, 12 reportes, y más o menos en 9 reportes sí se movía al menos un 5%. Eso le hacía una candidata. Eso, y también el hecho de que tiene vencimientos semanales, número 2. Y número 3, que la liquidez de la empresa es bastante amplia. ¿Cuánto es el mínimo requerible de su liquidez como opción? Mira, estos son datos claves. Que la empresa tenga 5 millones de volumen como acción, como stocks, 5 millones de volumen, sería ideal. Y que tenga 20,000 contratos, 20,000 contratos de movimiento de volumen diario, de promedio, aquí, 20,000, ya es una candidata para hacerle el reverse Aerofly de earnings. ¿Bien? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando cumple esos detallitos, forma parte de una candidata, y nosotros hemos hecho 88 de esas ocurrencias igualitas, sin cambiar. Y en 88 el capital casi se ha duplicado, el capital inicial. Bien. Ahora, ¿cuánto de capital estamos usando? Es que la verdad no importa cuánto capital utilices, lo que importa es el retorno sobre la inversión y tu cuenta si crece o no. ¿Por qué? Porque ese es el idioma que tendremos que hablar todos. Cada uno va a tener un capital diferente, y el idioma que todos utilicemos, o sea, nuestro Esperanto, si quiero llamarle de alguna manera, sería el porcentaje de ganancia sobre el riesgo por cada trade. En algunos casos se ha ganado el 28%, en otros el 41%, en otros el 3%, en otros el 2%. Entonces el promedio es 3%, ¿sí? Incluyendo las pérdidas y todo, el promedio es 3%. Ya está. Listo. Eso es lo que estamos haciendo entonces con la operación de Reverse and Fly, con la estrategia del Reverse Iron Fly. Lo estamos utilizando en los earnings. Entonces, en este caso, cuando hicimos el Reverse Iron Fly, apareció un break-even superior y un break-even inferior. ¿Qué queríamos? Obviamente que la idea era de que este día fue el día que abrimos un día antes del reporte, que el precio subiese por encima del break-even superior, o sea, encima de 232. Creo que aquí es más útil hacerle un zoom así. Ahí está bien. Puedo achicar el cuadradito del volumen ahí abajo. Ahí está. Que suba por encima del break-even superior, o sea, de la línea blanca que está acá arriba, el price slice de 332, o
que caiga por debajo del price slice de la parte inferior, de 302. Entonces, en este caso, cayó bastante fuerte por debajo del price slide inferior. Y esta operación que nos costó cuando la abrimos, ¿no? Que nos costó cuando la abrimos, acá un statement, 15:35 a las 12 del día de anteayer, se cerró ayer, 3 de febrero, a las 9:50 de la mañana, o sea, 20 minutos después de la apertura del mercado americano accionario. De 15:35 se cerró en 19:80. ¿Por qué 19:80? Porque como tuvo un gap tan profundo, los contratos comprados, en este caso 6 contratos comprados put, el strike 317 en 10 días cada uno. ¿Cuál? El 317.50 put, 317.50 put comprado, se vendió en $77. Costó 10 días, se vendió en 77 días. Entonces, eso hace ya una gran ganancia. Más el call vendido aquí en esta orden, que fueron 6, el 337.50 en 6.55. El 337.50 se depreciaron de 6.55 a 4 centavitos. Eran 6. Aquí se ganaron $651 por cada uno de esos 6. Entonces, lo ganado de 10 a 77, que son $67 por 6, más lo ganado con la depreciación de estos 6, que son 650 por cada uno, ahí nos dio la ganancia que fue importante, de $2.638 después de pagar las comisiones. Un 28% de retorno sobre el riesgo. Muy bien, eso es lo que hacemos. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Nosotros utilizamos el Reverse Iron Fly para earnings, pero también podría utilizarse después de earnings. Por ejemplo, ahora mismo, es que Facebook ya reportó, eso es cierto. Y si la volatilidad de Facebook ha caído, que haya caído se necesita, eso sí, que haya caído. No ha caído, pero no ha caído lo suficiente para ponerse baja. Entonces ahora Facebook no cumple con las condiciones que queremos. Lo que queremos es que la volatilidad de Facebook, hoy día se arrolla el mercado con una volatilidad de 8%, bueno, eso es lo que se esperaba después del crash de la volatilidad que sufrió. Lo importante es que si nosotros deseamos abrir otro Reverse Iron Fly, la volatilidad sufra una expansión, o sea, que de la próxima semana de 56 suba por encima de 56, que sufra una expansión. En ese caso, no, lo que va a sufrir es una contracción. Va a caer de 56 para abajo. Entonces no cumple con las condiciones para abrirle otro Reverse Iron Fly. ¿Qué pasa con una compañía, por ejemplo, Bed Bath & Beyond, que dentro de un mes va a reportar earnings? ¿Cuándo? Vamos a ver. Si hoy estamos 4 de febrero, debe ser en los primeros días de marzo, ¿ok? Que Bed Bath & Beyond reporte sus earnings. Mira, de 38 va subiendo a 40, se queda en 39 para el 25 de febrero, y cuando llega el 4 de marzo sube de 39% de volatilidad a 52%. Eso es una expansión de la volatilidad, una expansión de 13 puntos porcentuales. Y después cae otra vez. Después de los earnings, otra vez sufre una contracción de la volatilidad, cae la volatilidad. Entonces, a nosotros nos gustaría estar en un Reverse Iron Fly en vez de Bath & Beyond, una compañía que cuesta casi $100, porque va a tener una expansión de volatilidad, que es lo que se busca en un Reverse Iron Fly. Un movimiento del precio importante y o una expansión importante de la volatilidad en una empresa que tenga buena liquidez,
¿Cuánto es el mínimo? Lo ideal es que tengas 5 millones de volumen como acción y unos 20,000 contratos de promedio en sus opciones de liquidez. Es lo ideal. Entonces, a un mes de los earnings de Best Buy, Best Buy, ¿cierto? Podríamos abrir el lunes una operación de estas en Best Buy. Porque va a haber una expansión de la volatilidad, incluso mayor a la que ya tiene. ¿Ok? Entonces también existe esto. Lo que nosotros estamos haciendo es solamente concentrándonos en un día antes del reporte. Pero también podría hacerse un mes antes, si es que se espera una expansión de la volatilidad. ¿Alguna pregunta ya antes de terminar nuestra masterclass? No, Ulises, no. Lo que vamos a hacer a partir de la próxima semana es hacer reverse Iron Flies en la cuenta IRA, que hasta ahora no lo hemos hecho. Reverse Iron Flies no hemos hecho en la cuenta IRA, ninguna. Solamente lo hemos hecho en la cuenta Margin hasta ahora, porque utilizamos un 5% del capital de la cuenta Margin y ese es un capital de como unos $10,000. Pero en la cuenta IRA no hemos hecho ninguno. Entonces vamos a hacer a partir del lunes reverse Iron Flies, tomando en cuenta los earnings en la cuenta IRA. Bien, ya está. Entonces, hasta aquí llega la sesión de masterclass del día de hoy, viernes 4 de febrero del 2022, y espero que haya sido de su agrado. Esto va a quedar archivado para todos los estudiantes de The Epic Traders en el sitio web de epictraders.kajabi.com, en la sección de estrategias de opciones avanzadas. Muchas gracias por su compromiso y por su presencia el día de hoy. Yo sé que hay siempre obligaciones y ustedes se toman un tiempo para seguir su crecimiento como traders. Gracias y nos vemos en la próxima jornada. Bendiciones para todos. Gracias, Ulises. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Bye bye.